En diciembre estuve compartiendo sobre la oración. Y voy a hacer un breve resumen de lo que compartí en aquella oportunidad. Estuve compartiendo de Hechos, capítulo 12, del verso del 1 al 6. Y dice que mientras estaba Pedro en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y ese tema que compartí lo fui desmenuzando en la iglesia. El otro punto era oraba sin cesar, oraba fervientemente. El otro punto era a Dios y el otro punto era por Él. Y una de las cosas que expresé es que oramos a Dios por medio de la sangre, porque en Hebreos 10:19 dice: tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Pero también oramos a Dios por medio del Espíritu Santo. Efesios 2:18 dice: todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y también compartíamos de que la oración tiene que ser con urgencia. Tiene que ser intensa, tiene que ser constante, ferviente. La iglesia orando sin cesar, fervientemente, constantemente, intensamente. Romanos 15:30 dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Esto significa luchar, esforzarse, batallar, pelear. Y Romanos 8:26 al 27 dice que la manera correcta de orar con vehemencia es acudir al Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros vehemencia. El Espíritu Santo produce en nosotros intensidad, fuerza, vigor para interceder unos por otros. Y con respecto a la iglesia, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y lo que compartíamos en esa oportunidad es que la iglesia se juntó a orar por Pedro. Pedro encarcelado para que fuera puesto en libertad. Y vemos cómo se produce la manifestación sobrenatural de cómo Pedro es dado en libertad, ayudado y apoyado por un ángel. La oración que Dios contesta es la oración que se dirige a Dios el Padre sobre la base de la sangre expiatoria de Dios el Hijo y que está bajo la dirección y el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y quiero continuar hoy día con respecto a la oración. Y la pregunta es: ¿por qué todo lo que pidamos lo recibimos? ¿Cómo tenemos que orar para recibir todo lo que pedimos?
Abraham oró por su sobrino Lot y su familia, y Dios respondió salvándolos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Moisés oró por el pueblo de Israel después de que adoraron al becerro de oro, y Dios respondió perdonándolos y renovando su pacto con ellos. Elías oró por la lluvia después de una sequía, y Dios respondió enviando lluvia y restaurando la fertilidad de la tierra. Daniel oró por la restauración de Jerusalén y el templo, y Dios respondió revelándole visiones y profecías sobre el futuro. Ana, la madre de Samuel, oró por un hijo y prometió dedicarlo a Dios, y Dios respondió concediéndole un hijo, y Ana cumplió su promesa. Y así podemos seguir, no solamente con el Antiguo Testamento, también con el Nuevo. ¿Cómo tenemos que orar para recibir todo lo que pedimos? Y eso fue más o menos lo que vimos en diciembre, y hoy día vamos a continuar un poquito más con eso. Primera de Juan, capítulo 3, versos 22 al 24. Primera de Juan 3, 22 al 24. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El verso 22 lo voy a volver a leer, pero en otra versión. Y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que agrada, lo que le agrada. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que obtengo lo que le pido a Dios? Quizás muchos de nosotros, sin duda alguna, puede decir, muchas de las cosas que le he pedido a Dios, la he tenido como respuesta. Muchas de las cosas. Quizás otro puede decir, algunas de las cosas que le he pedido a Dios, Dios me respondió, me concedió lo que pedí. ¿Muchas? Algunas. ¿En cuál te identificas? Otro puede decir, yo no sé si alguna vez he recibido algo. Le he pedido a Dios, pero no sé si lo he recibido. ¿Te identificas con alguna de estas? Bueno, ustedes le pueden agregar más a estas preguntas. Pero Juan dice que todo lo que yo le pido a Dios lo recibo. Juan está diciendo, procede a decirnos porque Él dice eso. Y nos dice cómo nosotros también podemos entrar en esta relación con Dios para que nosotros también podamos decir, obtengo lo que pido. Dios me contesta. Recibo de Dios lo que pido. Y Juan nos está dando la respuesta por qué Él recibe lo que pide. Y dice, porque guardamos sus mandamientos
y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué Dios responde? ¿Por qué Dios contesta las oraciones? Y Juan está dando dos razones acá. Guardamos sus mandamientos. Este es el primer punto. Dios escucha las oraciones de los que guardan sus mandamientos. Y los que guardan sus mandamientos son aquellas personas que estudian la palabra todos los días y averiguan cuál es su voluntad. Y cuando descubren cuál es la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Padre, la viven, la practican. Por un lado, Dios escucha las oraciones. Y por otro lado, tenemos nuestra responsabilidad de que nosotros debemos guardar sus mandamientos. Si tenemos un oído presto para los mandamientos de Dios, entonces Dios va a tener sus oídos prestos para nuestras peticiones. Si hacemos las cosas que Dios nos manda que hagamos, entonces Dios va a hacer las cosas que le estamos pidiendo. Pero para eso tenemos que nosotros poner una debida atención a lo que dice su palabra. Si deseamos que Dios conteste nuestras oraciones, debemos estudiar la palabra de Dios diligentemente todos los días para averiguar cuál es la voluntad de Dios y para practicarla. Y aquí estamos quizás abordando una de las razones o varias de las razones por las cuales hay oraciones que no son contestadas. Porque a lo mejor estamos descuidando el conocer su voluntad a través de su palabra. A lo mejor estamos descuidando el saber cuál es su voluntad. O a lo mejor sabemos cuál es su voluntad y no la estamos haciendo. Todas las cosas que deseamos cuando oramos, dice la Escritura que debemos creer que las recibimos. Marcos 11, verso 24 dice, por eso les digo, que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya la han recibido y les será concedida. Pregunto, ¿eres tú una de esas personas a quienes se le hizo esta promesa? ¿Cómo se llama esa cajita del pan de vida? ¿Cuántos tienen pan de vida? ¿Cuántos han sacado y la han guardado en la Biblia? Hay otros que la echan hasta la billetera, ¿ya? Y yo a veces me crea un conflicto porque también hay otros que andan hasta con billetes de $1 para que les vaya bien. Entonces no sé si lo usan como amuleto para que le vaya bien o porque cada momento están repasando lo que dice esa promesa. Pero siempre nos quedamos con la promesa. Nos gustan las promesas.
Pero también debemos reconocer que han habido otras oportunidades, por lo menos yo lo hice, no sé cuántas veces, muchos años atrás estoy hablando, que tomaba una promesa, la leía, no me gustaba y buscaba otra, acomodándola según mi conveniencia. Pero hermano, lo que quiero expresar hoy día es que muchas veces tomamos las promesas, pero no nos detenemos a leer la promesa en sí, sino que tomamos parte de ella. Es bonito. Todo lo que pidamos vamos a tener respuesta. Dios la va a contestar. ¿Y la otra parte qué? Porque primera Juan está diciendo, todo lo que pido, lo recibo. Y dice por qué. Porque guardo su mandamiento y todas las cosas que hago son agradables delante de Él. En otras palabras, el que espera que Dios haga lo que le pide debe, por su parte, hacer lo que Dios ordena que se haga. ¿Estamos guardando sus mandamientos? ¿Estamos haciendo las cosas que son agradables delante de Él? ¿Estamos leyendo la palabra, estudiando la palabra todos los días de nuestra vida con dedicación, con cuidado para averiguar cuál es su voluntad? Pero si estamos siendo descuidados con la palabra, con el estudio de la palabra, si estamos siendo descuidados en saber su voluntad, o aún sabiendo cuál es su voluntad, si no la estamos viviendo, no la estamos practicando, pregunto, ¿Dios contestará? Yo sé lo que están pensando algunos. Dios es justo, es misericordioso, me conoce. Tiene paciencia conmigo. Nueva es cada mañana su misericordia. Otro ejemplo. Juan capítulo 14. Versos 13 y 14. Otra promesa. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y la mayoría de las personas, cuando citan esta promesa, se detienen ahí. Y todo lo que piden en mi nombre, lo haré. Y por lo tanto, tienen la impresión de que si cualquiera pide cualquier cosa en el nombre de Jesucristo, les ofrece, o más bien dicho, vamos a tener una respuesta. Volvamos a Juan 14. Sigamos en Juan 14. El verso 13 y 14 lo vamos a volver a leer. Dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero sigamos, el verso 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis. Y el verso 16 dice, entonces yo, ahí recién, no antes.
Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Cambia? ¿Le gustan las promesas? ¿A quién le gustan las promesas? Hay que leer la condición que tiene cada promesa. Jesucristo le dijo a sus discípulos que si ellos tenían ese amor por Él, que los llevará a guardar sus mandamientos, o sea, estudiar la palabra, averiguar cuáles son sus mandamientos, cuál es su voluntad, y que si la vivamos, la practicamos, Él va a orar al Padre, y el Padre en respuesta a sus oraciones les daría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guiaría en sus oraciones para que lo que pidieran de acuerdo a la voluntad de Dios y todo lo que pidan en su nombre, Él lo hará. Pero el verso 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, yo rogaré al Padre. Otro ejemplo. Juan 15. Recién Christopher se refirió a Juan 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Cuánto nos hemos quedado en esto? Es una promesa muy hermosa. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Este versículo se cita constantemente como si dijera, si permanecen en mí, pidan lo que quieran y les será hecho. Esa es la tendencia al citar este versículo. Generalmente se deja afuera una cláusula más importante del versículo. Pidan lo que quieran y les será hecho. Siempre nos quedamos con eso. Pero antes de eso dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pedimos, será hecho. Si permanecemos en Él. Pero no es suficiente que la palabra de Cristo esté en nosotros. Nosotros debemos permanecer en Él y su palabra debe permanecer en nosotros. Y solamente hay una manera posible en la que las palabras de Dios pueden permanecer en nosotros. ¿Y saben cuál es? Obediencia. Obedeciéndola. Pero este verso no queda ahí. Hay 3 versículos más adelante en este capítulo que Jesús dice una vez más, el verso 10.
Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todas las promesas de Dios en cuanto a tener respuesta de nuestras oraciones, encontraremos que son hechas para los que estudian diligentemente su palabra, que averiguan cuál es su voluntad y los que obedecen su voluntad cada vez que la encuentran. ¿Para qué leemos la palabra? Para saber cuál es su voluntad. Y una vez que sabemos cuál es su voluntad, ¿qué debemos hacer? Vivirla, practicarla. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. Pidan lo que quiera y les será hecho. Pero hay dos condiciones. La primera, si permanecen en mí. ¿Qué es permanecer en Cristo? Y en ese capítulo 15, Jesús se había estado comparando a sí mismo con una vid y a los discípulos con las ramas de la vid. Algunas ramas continuaban en la vid, es decir, permanecían en unión viva con la vid, de modo que la savia o vida de la vid fluía constantemente hacia esas ramas. No tenían vida independiente. Esas ramas no tenían vida propia. Todo en ella era simplemente el resultado de la vida de la vid que fluía hacia ellos. Su brote, sus hojas, sus flores, su fruto, en realidad eran parte de la vid. No era independiente a la vid. Y la vid hacía fluir su savia, su vida. ¿Han visto alguna rama de higo que dé higo fuera de la higuera? ¿Y cuántos andan fuera de la higuera? Lo digo de otra forma. Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Cuántos andan despegado de la vid? Tratando de tener vida propia, viviendo en una forma independiente. Es tremendo eso. Autosuficiente. Para nosotros permanecer en Cristo es que tengamos con Él la misma relación que tienen las ramas con la vid. Debemos, hermanos, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es renunciar a toda vida independiente. Permanecer en Cristo es dejar de tratar de pensar nuestros pensamientos, priorizando con nuestros pensamientos, incluso con nuestros sentimientos. Permanecer en Cristo es estar en sus propósitos, es estar en su intimidad, en una relación estrecha. Permanecer en Cristo es renunciar a toda vida independiente de Cristo y constantemente mirar a Cristo para que su vida fluya hacia nosotros y su vida se manifieste a través de nosotros.
Y ahí tenemos la palabra y tenemos la oración que nos ayuda en esto. Si alguien deja de orar, empieza a morir. Si alguien no se está nutriendo de la palabra, empieza a debilitarse. Cuando estamos en esta relación, llega un momento en esta profundidad que sus pensamientos pasan a ser nuestros pensamientos. Sus sentimientos pasan a ser nuestros sentimientos. Es cuando estamos en esta relación de intimidad, es cuando somos movidos a misericordia. Cuando tenemos tal sensibilidad que en cualquier momento del día o de la noche, el Espíritu irrumpe y nos da el deseo, la intensidad de orar por alguien, de interceder por alguien. Y empiezas a vivir y a sentir muy probablemente lo que otro está viviendo y sintiendo lejos de donde tú estás. Cuando permanecemos así en Cristo, nuestros pensamientos no son nuestros propios pensamientos, sino que son los suyos. Nuestras alegrías no son nuestras propias alegrías, sino que las suyas. Nuestro fruto no es nuestro propio fruto, sino el suyo. El fruto del Espíritu, dice la Escritura. Así como los brotes, las hojas, las flores y el fruto de la rama que permanecen en la vid. De la vid cuya vida fluye hacia las ramas y se manifiestan en esos brotes. Así es nuestra relación en Cristo. Y me detengo ahí porque Francisco Meneses el año pasado nos habló de esto, de permanecer en la vid. Entonces él dice que debemos permanecer en Cristo, pero también dice que mis palabras, o sea, sus palabras deben permanecer en nosotros. Si hemos de obtener de Dios todo lo que pedimos, las palabras de Cristo deben permanecer. Eso significa continuar en nosotros. Insisto, leer la palabra, estudiar la palabra, devorarla por completo, dejar que penetren en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, guardarla en nuestra memoria, obedecerla constantemente en nuestra vida, dejar que esa palabra moldee y dé forma a nuestra vida diaria y a cada uno de nuestros actos, nuestras actitudes. El método de permanecer en Cristo es a través de sus palabras que nos imparte, que nos alimenta, que nos nutre. Las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Es vano esperar poder en la oración a menos que meditemos mucho en las palabras de Cristo. Debemos dejar que cada palabra penetren profundamente, que encuentren morada en nosotros, en nuestros corazones. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué no soy tan efectivo en la oración? Hay otros que dicen, la oración no sirve para nada. Y no estoy inventando.
Una vez fuimos con Juan Pablo a orar por alguien. A las 2 semanas después, vía telefónica, me dice: la oración de Juan Pablo y la tuya no sirven para nada. Hay otros que dicen: ¿para qué voy a orar si ya Dios tiene todo predestinado? Hermano, la oración es importante, pero siempre va acompañada con la palabra y con el Espíritu Santo. Siempre, siempre. El estudio intelectual de la palabra no es suficiente. Es necesario meditar en ella. La palabra de Dios debe ser reflexionada una y otra vez en nuestra mente, en nuestro corazón, con una constante mirada a Dios por medio de su Espíritu, para hacer y permitir que esa palabra sea algo vivo acá adentro. La oración que nace de la meditación en la palabra de Dios es la que se eleva más fácilmente hasta el oído de nuestro Padre. George Miller, cuando llegaba la hora de orar, comenzaba leyendo y meditando en la palabra de Dios hasta que a partir del estudio de la palabra comenzaba a formarse una oración en su corazón. De este modo, Dios mismo era el verdadero autor de la oración y Dios contestaba la oración que él mismo había inspirado. Qué bueno que Cristian no esté hoy día presente para que siga en ese estado de humildad. Porque es un hombre muy humilde. Pero usted sabe lo que hace Cristian todos los días. Se levanta muy temprano. Se sirve un café. Abre la Biblia y está leyendo, caminando allí, sirviéndose su café y leyendo. Y no solamente lee, sino que ora lo que lee. Eso es lo que hacía George Miller. Y después, cuando este varón, me refiero a Miller, cuando oraba, no eran palabras de él, eran las palabras que el mismo Dios ponía en él y a través de él la manifestaba en oración. Qué tremendo. La palabra de Dios es el instrumento a través del cual obra el Espíritu Santo. Es la espada del Espíritu en más de un sentido. Y el que quiera conocer la obra del Espíritu Santo en cualquier dirección debe alimentarse de su palabra. La Escritura es inspirada ¿por quién? El Espíritu Santo ora a través de nosotros. Y sus oraciones en nosotros a través de la palabra. Y saben que el descuido de leer la palabra hace imposible orar en el Espíritu. Hace imposible orar en el Espíritu. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió.
Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Permanecer en Él. Y que su palabra permanezca en nosotros es vivir como Jesús vivió. Amén. Vamos al segundo punto. Dijimos que Dios contesta las oraciones de los que guardan sus mandamientos. Y el segundo punto es Dios contesta las oraciones de los que hacen lo que es agradable delante de Él. No es suficiente guardar sus mandamientos. Debemos hacer cosas que sean agradables delante de Él. Dios es nuestro papá. Y ese es el pensamiento que debe estar presente en nuestra vida, la paternidad de Dios, siempre. No podemos pasar por alto la verdad fundamental de Dios. Dios no es solamente el creador y el que gobierna lo visible e invisible, es nuestro Padre. Por eso que Jesús dice, Padre nuestro. Si hay algo que la generación de hoy día necesita tener presente o aprender, es que nosotros estamos bajo autoridad. De una manera u otra, necesitamos enseñar a nuestros hijos ese principio de autoridad. La autoridad del padre en el hogar, la autoridad de los maestros en la escuela, la autoridad de los gobernantes civiles en el país. Les pregunto, ¿cuánto le ha enseñado a sus hijos desde pequeñito, lávate los dientes? Ordena la ropa. Hace tu cama. ¿Cuántos? Una y otra vez. Los hijos crecen y seguimos lo mismo. Lávate los dientes. Ordena la ropa. Haz tu cama. Pero ¿qué pasa el día que tu hijo, sin decirle nada, tú lo ves que se está lavando los dientes? ¿Qué pasa ese día cuando llega, bendito día? Cuando hace su cama y ordena su ropa. ¿Te alegras? ¿Es agradable eso? ¿Qué pasa ese bendito día cuando le dice a tu hijo, más bien dicho, no le dices nada a tu hijo y tu hijo te dice a ti, ya estudié? Porque también estudia, ordena los cuadernos. ¿Cómo estamos para la prueba mañana? Pero ¿qué pasa cuando llega y dice, mira la nota? ¿Y en qué momento estudiarte? Cuando me desvelé. ¿Te alegra eso? Le pregunto, ¿qué le agrada a Dios? ¿De un hijo o de una hija? ¿Qué le agradaría a Dios? Juan está diciendo que debemos hacer las cosas que son agradables a su vista. En otra versión dice que debemos hacer las cosas que son agradables delante de Él.
Hermanos, todos los días y a cada rato estamos delante de Él. Y su vista no se despega de nosotros. Un verdadero hijo no se contenta con hacer simplemente aquellas cosas que el papá o la mamá nos pide que hagamos. Hay muchos cristianos hoy día que están haciendo cosas que no agradan a Dios. Hay muchos cristianos que han dejado de hacer cosas que antes agradaban a Dios. ¿Hay algún mandamiento en la Escritura que tú conoces y que has dejado de hacer? ¿Hay algo que Dios te ha demandado y lo dejaste de hacer? ¿Le agrada a Dios eso o lo desagrada? Orad sin cesar. Pregunto, ¿es un consejo? ¿Es una sugerencia o es un mandamiento? Perdonar, ¿es un consejo? ¿Es una sugerencia o es un mandamiento? Congregarse, ¿es un consejo? ¿Una sugerencia o es un mandamiento? Te tengo una buena noticia. Aquí no hay sugerencias. Acá no hay consejos. Son mandamientos. Mandamiento. Entonces debemos descubrir y hacer las cosas que agradan a Dios, porque debemos reconocer que hay cosas que no le agradan a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 5 al 11 dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, por eso se quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. En este pasaje se mencionan algunas cosas que desagradan a Dios, como la codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios, la murmuración. A lo mejor no estamos recibiendo respuestas a algunas oraciones porque hay cosas que estamos haciendo, que estamos viviendo y que delante de Él no son agradables. La Biblia no me dice nada y si alguien encuentra algo por ahí me avisa. Pero no me dice nada en cuanto a YouTube. No me dice nada en cuanto a TikTok, en cuanto a Netflix, en cuanto al Cinemark, en cuanto a Facebook, en cuanto a WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que hay cosas que sí se pueden ver y hay otras que no se deben ver.
Todos sabemos que hay cosas que sí podemos escuchar y hay otras que no debemos escuchar. Entonces, cuando estamos en Netflix o en WhatsApp o en cualquier otro red social, la pregunta es, ¿le agrada a Dios o le desagrada? Qué tremendo el testimonio de Jesús. Juan 8, 28 a 29, él dice, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Y aquí viene lo tremendo, dice, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Es el testimonio de Jesús, guardó los mandamientos y agradó a Dios. No hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó, y yo siempre hago lo que le agrada. Como discípulo, ¿estamos viviendo esto? Pero lo más tremendo es la respuesta de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a Él. ¿Y cómo podemos responder nosotros? Solamente lo menciono para que ustedes lo lean. Efesios 5:10 dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Examinen lo que le agrada al Señor. Otra versión dice, tratan de aprender qué es lo que agrada al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 y 2, Jesús dice que vivan de una manera que le agrada a Dios. Vivan de una manera que le agrada a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 9, dice, nuestro único propósito es agradar a Dios. Primera de Colosenses 1, 9, 10 dice, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor, para que le agraden en todo. ¿Y para qué decir Hebreos 11, 6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Cómo podemos responder nosotros? Guardar sus mandamientos y agradar a Dios. Hermano, en resumen, lo único que quiero decirle en esta mañana, hay cosas que pueden quitar poder a tu oración. Hay cosas que pueden quitar poder a nuestras oraciones. Cosas que no son agradables al Señor. Termino expresando 1 Juan 3:22. Y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Que el Señor les bendiga.